En Geometry Dash hemos sido testigos de una gran variedad de acontecimientos únicos, desde fallos que lograron cambiar la historia del juego hasta la increíble superación de niveles que antiguamente se consideraron totalmente imposibles. Cada momento ha tenido algo único que marcó la memoria de la comunidad por mucho tiempo. Sin embargo, han existido un par de sucesos que lastimosamente en su momento no tuvieron la relevancia que se merecían, y con el paso del tiempo fueron olvidados, a pesar de que para aquel entonces no solo fueron sucesos únicos dentro de la comunidad, sino que en su momento fueron las hazañas más grandes que un jugador jamás haya realizado. Y el día de hoy les presentaré 3 de los acontecimientos que considero estuvieron completamente adelantados a su época, y a los cuales no se les prestó la suficiente atención debido a que en aquel entonces la comunidad no comprendía realmente la dificultad de dichas hazañas. Comencemos. Para comenzar, vamos a tener que volver a hablar de un viejo conocido, Bloodbath. Bloodbath fue el nivel más difícil durante finales de la 1.9 e inicios de la 2.0. Su dificultad marcó un antes y un después en la historia del juego, y demostró en su momento que el límite de habilidad al cual un jugador podía aspirar todavía estaba bastante lejos de ser alcanzado. Cuando fue verificado por Riot en 2015, la comunidad pensaba que nadie más iba a ser capaz de completarlo en mucho tiempo, debido a que para aquel entonces existía una diferencia muy grande entre Riot y el resto de jugadores. A pesar de los esfuerzos, Bloodbath pasó una gran cantidad de tiempo sin ser superado. Una de las principales razones era por la diferencia de hardware que existía entre Riot y el resto de jugadores. Riot era una de las pocas personas en Geometry Dash que contaba con un monitor con tasa de refresco de 144 Hz. Al igual que en otros videojuegos, los hercios permiten que Geometry Dash tenga una imagen mucho más fluida, lo que facilita el tiempo de reacción para ejecutar diferentes inputs. Sin embargo, en este juego y sobre todo en aquella época, los hercios tenían un impacto incluso mayor, ya que el juego, al no haber sido programado para que corrieran esta tasa de refresco, hacía que se cambiaran ligeramente las físicas del mismo, logrando facilitar mucho más ciertas mecánicas, como el vuelo con la nave y los inputs de Wave. Este hecho era algo que le afectaba a la gran mayoría de jugadores, ya que en aquel momento este tipo de hardware era desconocido para la comunidad, y en su amplia mayoría los jugadores usaban monitores de 60 Hz, que es la tasa de refresco estándar para cualquier monitor. Solo un puñado de jugadores más contaban con la posibilidad de usar monitores de 144 Hz. Debido a esto, intentar completar Bloodbath representaba un reto considerablemente mayor para cualquier jugador que buscara completar el nivel sin el hardware apropiado. Sin embargo, existía un jugador que parecía no importarle contar con una pequeña desventaja, y estuvo dispuesto a intentar el nivel más difícil de todos, incluso en condiciones bastante humildes. Esta persona era el jugador chileno Smokes. Algunos de ustedes lo conocerán principalmente por ser el creador de la saga de niveles Plasma Pulse, junto con el jugador Giron David, pero para aquel entonces Smokes era principalmente conocido por ser un muy buen jugador, y además él había sido una de las pocas personas que lograron completar el primer Extreme Demon de la historia de Geometry Dash, Cataclysm, en su estado original. De hecho, si nos vamos a los créditos de la versión actual de Cataclysm, podremos apreciar el nombre de Smokes como uno de los pocos que lograron dicha hazaña en aquel momento. Recién Bloodbath fue verificado, Smokes comenzó a practicar el nivel para ver qué tan lejos podía llegar. Tan solo 9 días después de la verificación de Bloodbath, Smokes había logrado conseguir un 34%, consiguiendo de esta forma pasar por primera vez una de las partes más difíciles del nivel, la parte de Michigan. Smokes continuó jugando el nivel de a pocos, mejorando progresivamente, pero sin lograr récords más allá de un 37% durante un largo tiempo. Muchas personas pensaban que Smokes se había rendido con Bloodbath. Sin embargo, en julio de 2016, casi un año después de haber comenzado el nivel, Smokes sorprendería a todos con un 58%. Esto, a pesar de que no parecía mucho, era un progreso mayúsculo, debido a que Smokes había logrado conseguir pasar por primera vez las dos partes más difíciles de todo el nivel, desde cero, Michigan y Crack, dos partes enfocadas principalmente en el vehículo de la nave. Estas partes eran difíciles incluso para los usuarios de 144 Hz, y a 60 Hz su dificultad incrementaba tanto que convertía a completar el nivel en una tarea casi imposible. Aún así, Smokes continuó jugando el nivel, y el mismo día que consiguió el 58%, Smokes conseguiría un 77% en el nivel. Parecía que este sería el último porcentaje que lograría en un largo tiempo, debido a la gran dificultad del nivel. Sin embargo, Smokes todavía no terminaba, y tan solo 3 días después, Smokes conseguiría el porcentaje más adelantado a su época en Geometry Dash, ya que en julio 13 de 2016, Smokes lograría un 92% en Bloodbath, fallando irónicamente en la parte creada por su mejor amigo David Augusto Girón.
te mato. Lastimosamente, Smokes perdió la motivación de jugar el nivel y nunca logró terminar Bloodbath a 60 Hz. Sin embargo, logró marcar un momento histórico en el juego, ya que, para que se hagan una idea de la dificultad de esta hazaña, Bloodbath a 60 Hz no fue completado hasta más de un año después, en octubre de 2017, por el jugador Diamond Dark, y para la época en la que Smokes consiguió el 92%, el nivel más difícil completado seguía siendo Bloodbath, habiendo sido superado por menos de 15 personas en el mundo, siendo todas estas usuarios de 144 Hz. Si Smokes hubiese logrado completar Bloodbath en aquel momento, no solo hubiese logrado un hecho histórico dentro de la comunidad, sino que además hubiese logrado el logro más difícil de todo Geometry Dash, por lo menos durante los siguientes 2 años, ya que para una buena porción de jugadores, completar Bloodbath a 60 Hz está a la misma dificultad, si no es que incluso superior, que completar Bloodlust a 240 Hz. La hazaña de Smokes quedó completamente olvidada, debido a que en aquel entonces la comunidad no era consciente de las diferencias tan grandes que habían al jugar con tasas de refresco menores. Y sorprendentemente, en años posteriores, Smokes continuó sorprendiendo a la comunidad, logrando verificar el nivel Plasma Pulse Finale con 120 Hz y 14.000 intentos en 2017. Un nivel que durante mucho tiempo se debatió como el nivel más difícil de todos, e incluso casi 10 años después de todo esto, Smokes continuó demostrando estar adelantado para su época, cuando en abril 2 de este mismo año lograría un 45% en el nivel Orbit, el quinto demon más difícil de la actualidad. Sin duda alguna, uno de los jugadores más talentosos que han existido. Durante 2020 y 2021, los niveles de Golden y Tartarus reinaban las primeras posiciones de dificultad en la lista de niveles demoníacos más difíciles de todos. La dificultad de dichos niveles era considerablemente superior a la gran mayoría de niveles de aquel entonces, ya que Tartarus era un nivel antiguamente considerado imposible, y The Golden era un nivel que contaba con uno de los gameplays más brutales del momento. Nadie esperaba que estos niveles fueran superados prontamente, y en teoría así fue, ya que dichos niveles no fueron superados hasta la verificación de Slaughterhouse por parte del jugador Dori en diciembre de 2021. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que antes de Slaughterhouse existieron 2 niveles que ya superaban por bastante la dificultad de tanto The Golden como Tartarus, y además dichos niveles ya habían sido completados de manera legítima por un jugador que no era ni siquiera uno de los considerados top del momento. Dicha persona era Braden Ball, un jugador poco conocido en aquel entonces, y aquellos niveles eran Blim Blizzard y Sightless Sandstorm. Ambos niveles eran versiones alternativas de 2 niveles bastante famosos, Black Blizzard y Sunset Sandstorm, pero lo que hacía que estas versiones se destacaran era debido al hecho de que las mismas contaban con un gameplay totalmente invisible, muy al estilo del famoso nivel de Carmel Invisible Deadlock. Este pequeño detalle hacía que la dificultad de dichos niveles se aumentara exponencialmente, ya que el hecho de volver invisible un nivel hace que el mismo se convierta en un reto de memorización extrema, el cual además requiere una memoria muscular casi perfecta, debido a la limitación absoluta de pistas visuales en el gameplay. Además, el hecho de que Black Blizzard y Sunset Sandstorm fueran niveles con una dificultad específicamente asociada a timings y clics precisos, hacía que este cambio fuera particularmente más radical de lo que sería en cualquier otro nivel. Braden Ball intentaría completar Blim Blizzard por primera vez en julio de 2020, luego de haber completado el nivel original tanto en PC como en móvil. Braden fue haciendo progresos poco a poco, y luego de 5 meses de juego, lograría completar Blim Blizzard en diciembre de ese mismo año con más de 178.000 intentos. Dicha hazaña llamó un poco la atención dentro de la comunidad, debido a lo extraordinario que era. Sin embargo, no fue un hecho tan relevante y se quedó como una anécdota curiosa más. Para 2021, Braden intentaría el mismo reto de completar un nivel de la Demon List en una versión invisible. Esta vez lo intentaría con el nivel Sunset Sandstorm, ya que, al igual que Black Blizzard, Sunset Sandstorm era un nivel que Braden ya había completado tanto en PC como en dispositivo móvil. Braden estuvo nuevamente varios meses jugando y practicando el nivel constantemente, con una gran cantidad de fallos en porcentajes altos, hasta que en mayo de 2021, Braden lograría completar Sightless Sandstorm, con más de 170.000 intentos. Nuevamente, esta hazaña llamó ligeramente la atención en la comunidad, sin embargo, no fue tomada tan en cuenta. El tiempo pasó hasta que en noviembre de 2022 el nivel Limbo sería verificado, siendo este uno de los niveles más difíciles del juego y el nivel más difícil de memoria en aquel entonces. Braden le llamó bastante la atención a este nivel y luego de 4 meses de juego consiguió completarlo. Sin embargo, lo interesante aquí fue la opinión de Braden luego de completar Limbo, ya que, según él, Limbo, que para aquel entonces se encontraba en el top 10 de dificultad, no había sido más difícil de superar que ni Blim Blizzard ni que Sightless Sandstorm.
lo que indicaba no solo que Limbo nunca fue el nivel de memoria más difícil del juego, sino que Tartarus y The Golden habían sido destronados hace mucho tiempo como los niveles más difíciles de todos, y este hecho demostró que Raiden Ball había logrado verificar no uno, sino 2 top 1 de forma consecutiva. Lastimosamente, como nadie estuvo dispuesto a jugar estos niveles en su momento, nunca se supo realmente qué dificultad tenían. Aparte de eso, ninguno de los dos contó con una calificación oficial por parte de Robtop, lo que hizo que no lograran entrar a la lista de Pointer Crate, derivando en no lograr conseguir la suficiente relevancia dentro de la comunidad. En la actualidad, tanto Blind Blizzard como Sightless Sandstorm se encuentran en el top 30 de los niveles más difíciles que no tienen calificación actual, y su dificultad se estima por encima del nivel Firewall, por lo que en la actualidad, si estos dos niveles contaran con estrellas, estarían ubicados entre la posición 28 y 40 de la lista actual, mientras que los supuestos top 1 de aquel entonces, Tartarus y The Golden, actualmente se encuentran en la posición 92 y 103 respectivamente. Para finalizar, les voy a contar uno de mis momentos favoritos en Geometry Dash, que lastimosamente no solo fue olvidado, sino que prácticamente nunca se habló de él mismo en su momento. Pero para esto voy a necesitar que confíen en mí, ya que casi todas las pruebas de que esto llegó a ocurrir actualmente son lost media, debido a la gran eliminación que ha ocurrido de tanto videos como canales relacionados con Geometry Dash. Por lo que les voy a contar aquí está basado en mis propios recuerdos, ya que afortunadamente tuve la suerte de haber sido una de las pocas personas que lo alcanzaron a presenciar en su momento. Durante 2016, la carrera por lograr completar el nivel semi-imposible Sonic Wave hecho por Cyclic había comenzado. Varios jugadores top, entre ellos el jugador Riot, estaban dando lo mejor de sí mismos para conseguir superar este gran desafío. Entre aquellos jugadores que estaban participando estaba el jugador argentino SuperX, un jugador bastante bueno que había logrado hazañas tales como completar Bloodbath, Cataclysm y varios niveles más de la lista de niveles demoníacos. Aunque SuperX tenía un gusto bastante particular por recompletar niveles, ya que para aquel entonces SuperX había logrado completar Cataclysm más de 66 veces y Bloodbath más de 15 veces. Pero había un detalle que distinguía a SuperX del resto de jugadores, y era la forma en cómo jugaba Geometry Dash, ya que a diferencia del resto de jugadores top que usaban monitores de 144 Hz profesionales, SuperX usaba un monitor CRT, el cual es básicamente un tipo de monitor extremadamente antiguo que por alguna razón tiene la capacidad de llegar a más de 85 Hz de tasa de refresco. A pesar de esta notable desventaja, SuperX decidió unirse a la carrera por completar Sonic Wave, y para sorpresa de todos, SuperX comenzó a conseguir progresos en el nivel bastante rápido. Tal fue el caso que antes de que el nivel fuese verificado, SuperX había logrado un porcentaje bastante cercano al 90% en el mismo. Los progresos tan rápidos y constantes de SuperX dieron la impresión de que él posiblemente sería el verificador de Sonic Wave. Sin embargo, la desventaja con la que contaba SuperX jugando un nivel enteramente de Wave a 85 Hz hacía que lograr progresos fuera cada vez más difícil. Lastimosamente para SuperX, en noviembre 25 de 2016, el jugador Sonic verificaría finalmente Sonic Wave, marcando la historia del juego. SuperX, frustrado por no haber sido el primer jugador en lograr completar el nivel, buscó una forma para poder aumentar la tasa de refresco de su monitor, y gracias al método de Overclock, logró conseguir pasar de 85 Hz a 100 Hz. Aunque la diferencia no pueda parecer demasiada, para SuperX este cambio fue crucial, ya que menos de un mes después, en diciembre 16, SuperX realizaría un streaming intentando completar Sonic Wave, y en apenas 30 minutos de juego, logró completar el nivel, convirtiéndose de esta forma en el primer vencedor de Sonic Wave. No contento con esto, SuperX decidió completar 2 veces más el nivel, en ese mismo streaming, cambiando el color del nivel a rosado y luego a blanco, de modo tal que para este streaming, SuperX terminaría logrando completar el nivel más difícil de Geometry Dash 3 veces, jugando con una desventaja de 100 Hz, un monitor de los años 90, y todo esto hecho en menos de 2 horas de juego y 14.000 intentos. Lastimosamente, aquel streaming está completamente perdido en la actualidad. Sin embargo, para las aproximadas 100 personas que estuvimos en aquel entonces, sin duda alguna, este fue uno de los mejores momentos en la historia de Geometry Dash. SuperX hace ya mucho tiempo que dejó el juego, y en la actualidad se dedica más al competitivo de shooters tales como CSGO y Valorant. Da mucho que pensar cómo hubiese sido la historia de Geometry Dash si SuperX lograba conseguir 100 Hz mucho antes. Definitivamente varias cosas hubiesen podido cambiar.